El Papa Francisco ha sido utilizado para respaldar la agenda climática y política de los Estados Unidos, mientras que grandes sumas de dinero se dirigían a las arcas de entidades católicas. Hoy en día, documentos oficiales lo confirman, y obispos y cardenales se enfrentan a largas condenas por fraude y uso indebido de fondos públicos. Un artículo en Forbes que relacionaba USAID con el Vaticano ha sido eliminado en silencio. ¿Qué quieren ocultar? Permanezcan con nosotros, porque este asunto podría hacer colapsar todo el sistema. Nos encontramos ante algo realmente excepcional. Un documento del gobierno estadounidense, auténtico y no producto de meras teorías conspirativas, demuestra que los Estados Unidos han intentado aprovechar la figura del Papa Francisco para promover políticas globalistas. No se trata de una simple conjetura o de sospechas infundadas. Es blanco y negro. Y el contenido es, como mínimo, inquietante. Se ve claramente que la USAID ha considerado al Papa como un elemento fundamental para fortalecer la estrategia estadounidense sobre el cambio climático y sobre otras cuestiones de alcance global. El líder de la Iglesia Católica reducido a un influencer al servicio de intereses políticos. Y esto no termina aquí. Se habla abiertamente de involucrar al Vaticano en iniciativas estratégicas americanas, aprovechando su autoridad moral y su red global de contactos, para fines no exclusivamente espirituales, sino también políticos y económicos. En otras palabras, el Papa Francisco ha sido visto como un instrumento, un engranaje en una máquina mucho más imponente que él. Si aprecias nuestra labor de divulgación y crees en los valores de verdad y transparencia, apóyanos adquiriendo un super gracias. Cada contenido requiere esfuerzo, estudio y dedicación, y nuestro trabajo es completamente autofinanciado. Tu apoyo nos permite continuar con esta misión. Gracias, de corazón. Y este episodio no es un caso aislado. Representa una prueba más de lo que muchos fieles han intuido desde hace tiempo. La Iglesia institucional, la de las altas jerarquías, ya no es una entidad soberana e independiente, guardiana de la verdad y de la fe, sino que se ha transformado en un peón en manos de poderosos intereses. El problema principal radica en la progresiva transformación del Vaticano en un socio institucional del globalismo, en claro contraste con su misión original de guía espiritual libre de influencias políticas. En lugar de limitarse al papel de defender la fe y la moral cristianas, la Santa Sede se ha visto envuelta en acuerdos políticos con potencias seculares, convirtiéndose así en una pieza más de la agenda mundial. La referencia explícita al Papa Francisco en los documentos de la USAID sugiere que su pontificado ha sido utilizado activamente para promover causas globalistas y que el Vaticano ha sido alentado a comprometerse con cuestiones específicas a cambio de apoyo político y financiero. La encíclica Laudato Si', ampliamente citada en los documentos gubernamentales estadounidenses, se ha utilizado como base para impulsar la adopción de medidas ecológicas en perfecta sintonía con la agenda política global. Esto explicaría la insistencia del Papa en temas como la ecología, la gobernanza global y la integración de los inmigrantes, a menudo a expensas de la defensa tradicional de la doctrina católica. No se trata de meras especulaciones. Los acuerdos entre USAID y el Vaticano están confirmados por iniciativas conjuntas, encuentros oficiales y por la presencia de representantes de la Santa Sede en cónclaves internacionales dominados por potencias políticas y financieras. Uno de los aspectos más desconcertantes de este asunto tiene que ver con la desaparición de un artículo publicado en Forbes titulado USAID, Pope Francis and Impact Investing. El artículo,
que aparentemente investigaba la participación del Vaticano en la financiación de USAID, ha sido eliminado de la red sin ninguna explicación oficial. Esta repentina eliminación plantea preguntas inquietantes. No parece tratarse de una simple actualización o una cancelación accidental. Forbes, una de las publicaciones económicas más influyentes del mundo, no elimina artículos sin una razón bien definida. Cuando un artículo desaparece de esta manera, generalmente solo podemos plantearnos dos causas: presiones desde arriba o la difusión de información demasiado incómoda. Si el Papa y sus colaboradores han negociado realmente una participación estratégica de la Iglesia en las políticas globales a cambio de beneficios económicos, esto constituiría una grave traición a su autoridad moral. Y no se trata solo de una cuestión ética, sino también jurídica. Cuando emergen casos de financiación ilícita, la reacción es siempre la misma: investigaciones. La cantidad de dinero público destinado a la Iglesia Católica Americana a través de USAID y otras agencias federales no tiene precedentes. Solamente Catholic Relief Services ha recibido casi $5.000 millones, mientras que la Conferencia Episcopal de los Estados Unidos ha recibido al menos $2.000 millones en tan solo 4 años de la administración Biden. La investigación sobre USAID y la financiación gubernamental a la Iglesia podría tener repercusiones directas sobre numerosos obispos y cardenales. La acusación principal se centra en el uso indebido de fondos públicos destinados a organizaciones benéficas católicas, con la posibilidad real de que parte de estos fondos se haya desviado para cubrir déficits presupuestarios de las diócesis o utilizada, de manera no declarada, a las autoridades federales. El Departamento de Justicia, junto con otros organismos de control fiscal, podría en breve iniciar investigaciones aún más profundas, con el riesgo de acusaciones por fraude, blanqueo de capitales y malversación de fondos públicos. Entre los nombres que emergen en este asunto, se encuentra el del cardenal Timothy Dolan, arzobispo de Nueva York y figura central en la gestión de la Conferencia Episcopal de los Estados Unidos. La diócesis de Nueva York resulta, de hecho, ser una de las que se han beneficiado de sumas cuantiosas a través de Catholic Charities y otras organizaciones afiliadas. El cardenal Blas Kupic, arzobispo de Chicago y conocido por su estrecha relación con el Papa Francisco, también podría estar involucrado, dado el papel destacado de su diócesis en los programas de acogida financiados por el gobierno. De igual manera, el cardenal Robert McElroy de San Diego, conocido por sus posiciones progresistas, se encuentra bajo la lupa por la considerable llegada de fondos federales destinados a programas migratorios gestionados por su diócesis. La acusación más grave sería la de haber utilizado dinero público para fines distintos a los oficialmente declarados, un delito federal que en Estados Unidos puede conllevar sanciones financieras extremadamente severas, e incluso procesos penales. En caso de que surgieran irregularidades en los balances o conexiones con entidades políticas capaces de influir en las decisiones de la Iglesia, el riesgo para los prelados involucrados sería el de tener que testificar ante comisiones de investigación y, en los casos más serios, de sufrir incriminaciones formales. Si la investigación se extendiera hasta el Vaticano, la posición del Papa Francisco podría convertirse en objeto de un escrutinio más amplio. El documento de la USAID, que denuncia el intento de aprovechar la figura del Papa para fines políticos, plantea serias dudas sobre el grado de conocimiento y participación de la Santa Sede. En caso de que se probara que la Iglesia ha aceptado fondos vinculados a políticas específicas, sería un golpe devastador para su credibilidad. Durante décadas,
Los fieles han sustentado la Iglesia con sus ofrendas, convencidos de que tales recursos serían empleados para el bien de las almas, para ayudar a los necesitados, para mantener abiertas las iglesias y para transmitir la fe. Sin embargo, los datos revelan una realidad completamente diferente. Miles de millones de dólares han ido a parar a las arcas de las diócesis, no gracias a las ofrendas de los fieles, sino a través de financiación estatal. La aportación masiva de fondos por parte de USAID y otras agencias federales ha transformado la Iglesia Católica Americana en una institución cada vez más dependiente del capital del Estado, alienándose con las políticas gubernamentales y perdiendo progresivamente su autonomía. El resultado está a la vista de todos. Mientras los obispos administran presupuestos que recuerdan a los de grandes multinacionales, las iglesias se cierran, las escuelas católicas quiebran y el patrimonio histórico se malvende al mejor postor. La lista de parroquias e instituciones religiosas puestas a la venta en los últimos años es realmente impresionante. En numerosas diócesis, antiguas iglesias con altares de mármol y preciosas vidrieras se están transformando en restaurantes, boutiques, centros culturales laicos o incluso en mezquitas. Los obispos justifican estas operaciones alegando la falta de fieles y de recursos. Pero, ¿cómo es posible que una iglesia que recibe miles de millones de dólares del gobierno no pueda mantener abiertas sus parroquias? El problema no reside en la falta de dinero, sino en la gestión. De hecho, estos fondos se utilizan para financiar programas políticos, iniciativas ideológicas y operaciones que nada tienen que ver con la misión original de la Iglesia. Y mientras las diócesis venden su patrimonio, la jerarquía eclesiástica continúa prosperando gracias a un sistema de privilegios y acuerdos con el poder político. El escándalo, por lo tanto, no es solo de naturaleza económica, sino que también adquiere una dimensión moral y doctrinal. El dinero público ha dictado las decisiones de la Iglesia, dirigiéndola hacia temáticas que resultan políticamente aceptables, mientras que el verdadero declive de la fe se deja de lado. Ya no se habla de la salvación de las almas, del pecado, de la conversión, del paraíso y del infierno, sino solo del clima, la migración y la cooperación internacional. Esta es la gran tragedia que han sufrido los fieles católicos. Han apoyado a su iglesia con sacrificio, sin saber que los verdaderos fondos venían de otros lugares y con condiciones muy claras. Ahora, mientras el sistema está a punto de derrumbarse, se les pide a los fieles que intervengan con más donaciones, mientras los obispos siguen manejando miles de millones provenientes de los gobiernos. Si esta dependencia financiera no se erradica, la Iglesia Católica corre el riesgo de transformarse definitivamente en una agencia al servicio del poder secular, renunciando por completo a su misión espiritual. La traición a los fieles es ya un hecho. La pregunta es, ¿durante cuánto tiempo más los católicos estarán dispuestos a tolerarlo? ¿Qué te ha parecido? Si te ha gustado el video, comenta, amén. Que Dios te